la palabra de Dios, con un corazón dispuesto a recibir de Él, a que nos revele su palabra. Es difícil contar cuántas veces pudo haber uno leído un versículo en su vida. No puedo saber uno, pero de repente estás leyendo un versículo y dices, pero es que yo nunca me había dado cuenta de esto. Es que yo nunca había visto esto así. ¡Wow! Esto está que me cambiaron la Biblia. No, es la misma. Y entonces, ¿por qué? A veces uno lee y pasas de largo. Pero cuando estás buscando esa revelación y de repente ves y dices tú, wow, gracias Señor, ahí ves esa obra maravillosa del Espíritu Santo revelándote su palabra, y eso es lo que le pedimos al Padre en esta mañana, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo haga ese milagro en nosotros. Que esa palabra, que yo sé que este versículo lo has leído infinidad de veces, quizá alguno es la primera, el que empezó esta semana a conocer la palabra, no importa. Pero no es las veces que los hayamos leído, es el momento en que esta palabra se hace viva en nuestro corazón. Amén. Así de que anhelemos y pidámosle al Señor que obre este milagro en nosotros. Bien, la semana pasada, recuerdan, hablamos de uno de nuestros fundamentos en la fe, hablamos aquí tengo todavía, sí, en Tesalonicenses, ¿recuerdan? Capítulo 2. Que hablamos de que somos escogidos por el Padre, pero explicamos el concepto de por qué nos escoge, que no es un acto de decir Dios, tú sí te vas a salvar, tú no. Eso no cabe en el corazón de Dios, no cabe en el corazón de un Padre. Eso lo entendimos, lo hablamos de ello. Cristo vino a este mundo a morir para que todo aquel que crea en Él tenga salvación y vida eterna. Y precisamente en la primera carta del apóstol Pedro, vamos a leer en este día de hoy una palabra que se reveló en el corazón de Pedro. Yo tengo presente al apóstol Pedro cuando andaba allí con el Señor los últimos días. Era un hombre de carácter, como muchos de ustedes. Sí, traía espada, le cortó la oreja a un soldado, después negó al Señor, y al principio la iglesia se peleó con Pablo. Era durito Pedro, era duro. Pero cuando escribe esta carta estamos viendo un apóstol que ha recibido esa revelación del Espíritu Santo, que ha sido renovado, que ha sido transformado, que tiene un corazón para algo maravilloso. Y esa es la obra que Dios ha empezado en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer y está haciendo en nosotros. Y si tú te eras así de terco y de cabezón y de, como Pedro, mira, así como Pedro cambió, también tú vas a cambiar. Y también nosotros, todos, y eso es lo maravilloso de la palabra, nos lleva a una transformación. Primera carta que escribe el apóstol Pedro a las iglesias, capítulo 1. Dice la palabra del Señor así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Dice la palabra, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios por la fe, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo.
Vamos a tomar solamente este inicio para tener el contexto de los principios fundamentales, los principios de nuestra fe que el apóstol Pedro nos está transmitiendo. Como ven, está tocando también ese punto que vimos la semana pasada que el apóstol Pablo transmitió a la iglesia de los tesalonicenses. Pedro nos dice, hemos sido escogidos, nuevamente encontramos este principio de nuestra fe, ¿sí? Escogidos o elegidos, ¿sí? Dice, según la presciencia de Dios Padre, dice, en santificación del Espíritu. Recuerden que santificación es apartados para Dios, y es el Espíritu Santo el que hace esa obra en nosotros, ¿sí? Así de que nuevamente recordamos este principio, elegidos por el Señor. Esto es maravilloso según su presciencia. Recuerden que el Señor conoce todo. Nuestro Padre Celestial no se maneja en los tiempos en que nosotros nos manejamos. Él tiene otro sistema completamente que no lo podemos comprender, ¿sí? Entonces Él conoce, Él sabe. Él nos creó a nosotros y en amor como un padre. Y cuando el pecado de Adán y Eva alteró su plan original, desde ese primer momento estableció que por su gracia, por la misericordia hacia nosotros, que vendría un Salvador. Ahí empezó lo que llamamos esa línea roja, la línea del sacrificio, precisamente en Génesis, ¿sí? Y hoy en día que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, sabemos que fuimos precisamente escogidos, elegidos desde el principio de los tiempos, porque Dios sabía muy bien que un día nos íbamos a rendir, aunque unos tengamos la cabeza más dura que otros, unos seamos más difíciles que otros, pero Él sabía que nosotros un día íbamos a doblar nuestras rodillas y le íbamos a pedir perdón por nuestro pecado y le íbamos a decir a Él, Señor, te necesito como mi Salvador. Ven a mi vida, ven a morar a mi corazón. Así de que este principio una vez más queda establecido en nuestro corazón, ¿sí? El tema de que somos elegidos en santificación del Espíritu. Y aquí viene lo bueno, esto les va a encantar a todos. Esto les gusta a todos los que están aquí. Y si a alguien no le gusta, levante la mano. Para obedecer. ¿Ah? ¿Verdad que a todos les gusta obedecer? Oye, qué poquitos dijeron que sí. Ya decía yo, con razón están las cosas como están. Bueno, sí, para obedecer. Esto es algo muy importante que debemos de tener antes de entender lo que es ser rociados por la sangre de Jesucristo. Debemos tener presente que cada vez que la palabra de Dios se revela a nuestro corazón es no para aumentar nuestra capacidad de entendimiento, ni nuestro conocimiento, ni para sentirnos que sabemos más que otros o que somos más espirituales que otros. No, la revelación de la palabra es en nuestro corazón para que obedezcamos a lo que esa revelación nos está mostrando. Cuando se es revelada la palabra de Dios en tu vida y de que somos hijos de Dios, que por medio de Jesucristo hemos sido hechos hijos de Dios, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, que hemos sido adoptados por Él, tenemos que obedecer a esta revelación. Y esto es que tengo que vivir como hijo de Dios, sabiendo lo que esto es, lo que representa el gozo de que tengo la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y ahí empieza un cambio maravilloso en nuestra vida. Empiezas a obedecer a su voluntad, empiezas a obedecer a todo aquello que te va mostrando que Dios espera de ti. Empiezas a obedecer cuando Dios te muestra que ese carácter agrio, duro, iracundo, que igual que el de tu papá y el de tu abuelo, tiene que cambiar, porque Él vino para cambiarte, Él vino para hacer, empiezas a obedecer de que en Cristo no cabe la palabra, es que así soy yo y yo no cambio. No, en Cristo has nacido, y esto lo vemos aquí en este mismo pasaje, has renacido como una nueva criatura, porque Él precisamente está haciendo una nueva obra en ti. Así de que, obediencia es la clave. Se revela la palabra. Hay dos caminos: el camino de la vida, de la bendición, y el otro camino. Cuando nosotros obedecemos a la voluntad de Dios, cuando nosotros obedecemos a la palabra revelada en nuestro corazón, estamos caminando por el camino de la vida, por el camino de la bendición. Y así lo estableció nuestro Padre Celestial. Si tú transitas por el camino de la bendición, si transitas por el camino de la vida, vendrán a ti
todas las bendiciones que ya Dios ha establecido y dispuestas para tu vida. Así de que fuimos elegidos para obedecer. Y habla aquí el apóstol Pedro, habla de ser rociados, ¿sí? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto es, miren, Pedro recuerda a todo este sistema en el cual vivía él y los judíos. Si ustedes buscan, o me lo ponen aquí en la pantalla, Levítico 4, ¿sí? Este pasaje, Dios le habló a Moisés y le dio instrucciones. Y le dijo, Moisés, cuando alguien del pueblo, ¿sí? Cuando alguien del pueblo cometa un error, aún por hierro, esto es porque no sabía, no conocía, ¿sí? Acá está atrás, gracias Carlos. Bueno, pues así dice, así como les estoy diciendo, si alguien peca porque se equivocó, o si alguno de los sacerdotes, aún sabiendo que no debe actuar así, cometiere algún pecado, entonces tienes que tomar una oveja, ¿qué es? Un becerro, y poniendo la mano en la cabeza, esto de aquí viene el principio de la imposición de mano. Poniendo la mano en la cabeza del becerro, esto es transmitiendo sobre él el pecado cometido del pueblo y el suyo propio, lo vas a degollar, ¿sí? Y con la sangre de esa, ¿sí? Vas a tomar en la punta de los dedos y vas a 6 veces en el lugar, se recuerdan que había un manto entre el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, ustedes no lo vieron, pero lo han leído. Entonces 6 veces vas a rociar con esa sangre. Después de eso vas a tomar sangre también y la vas a poner en las esquinas del altar. 4. Y la sangre que sobre la vas a derramar al pie del altar. ¿Verdad que ustedes habían leído esto? Bueno, de allí viene, esto es un prototipo de lo que Cristo hace por nosotros. El ser rociado con la sangre. Esto es un prototipo, no es que la sangre de Cristo se derramó hace 2000 años una vez y para siempre allí en la cruz del Calvario. Pero lo que Él hizo como esa ofrenda, como ese sacrificio único que se entregó por el perdón de nuestros pecados, viene a ser lo que para ellos, el pueblo judío, era todo este sistema, ¿sí? Primero la expiación del pecado delante de Dios, el pedir perdón, por eso era 6 veces hacia el lugar santísimo. Después lo que es sobre el altar, lo que viene a representar para nosotros el pago. Esto lo hizo Dios para que el hombre entendiera que ante su desobediencia, ante su pecado, no había otra cosa más que la muerte, ¿sí? O sea, eso era para que el hombre tuviese conciencia de que pecar no es algo así de ay, nomás ya pequé y bueno, no, sino que tiene una consecuencia. O sea, tener conciencia de esto. Y esto hoy en día nosotros lo debemos de tener presente cuando sabemos, cuando se revela en nuestro corazón que hemos sido rociados por la sangre del Cordero, por nuestro pecado. O sea, no es cosa sencilla, no es de que, ay, rézate 3 oraciones, híncate y no comas esto y ya estás listo, y ya estás listo para seguir pecando. O como aquellos que pagaban por adelantado para pecar. Ustedes saben que algunos decían, mira, yo pienso pecar los próximos 10 años. ¿Cuánto me cuesta? Tanto, échale pues. A eso le llamaban las indulgencias, que fue protestado por Lutero. O sea, ¿cómo vas a pagar por los pecados? Sí, todavía te adelantas, ahí me abonas para 5 años más. Eso era unos sinvergüenza, que para ellos no tenía valor alguno el sentido de la sangre de Cristo. Aquel que pretende vender el perdón a través de dinero, está menospreciando el valor de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada por nuestro pecado, y si somos rociados por esa sangre es para que nosotros nos mantengamos presente en ello, la revelación en nuestra palabra, de que nosotros no podemos seguir pecando, porque la consecuencia de nuestro pecado recayó en Cristo, quien subió a la cruz para darnos salvación y vida eterna. Así es de que recuerda eso, hemos sido rociados por la sangre del Cordero. Así de que primer punto de este domingo, tenemos que obedecer
no es opcional, ¿sí? Ay, bueno, voy a ver si... No, tenemos que obedecer. ¿Quieres las bendiciones? Obedece. ¿Quieres vivir en el temor a Dios? Obedece. O sea, ese es un principio. Hemos sido rociados por la sangre para tener presente y recordar siempre que el pecado tiene un alto precio, que Cristo pagó con su sangre por nuestro pecado. Así es de que debemos de siempre tenerlo presente, tener presente este principio. Y nos habla la palabra de que por la misericordia, esto es maravilloso, la misericordia de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo y le recibimos en nuestro corazón, dice la palabra que nacemos de nuevo. ¿Sí? Renacer, tenemos un nuevo ADN. Y la palabra establece que cuando nosotros nacemos de nuevo, todo lo viejo, todo lo pasado queda atrás. Y que ahora somos criaturas nuevas. Somos nuevos en Cristo para una nueva vida. Ya deja tu pasado, ya déjalo de antes de Cristo, déjalo, eso olvídalo. Claro que hay cosas que hicimos que pueden traer consecuencias en nuestra vida, sí, pero una cosa es las consecuencias por aquello que hicimos o dejamos de hacer y otra cosa es vivir en lo que hacíamos en el pasado, porque la palabra es clara, eres una nueva criatura. Todo ha sido hecho nuevo para que tengas una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es por su misericordia. No es que, bueno, voy a ver cómo te vas a ir portando y voy a ver si te voy haciendo un nuevo. No, por la misericordia de Dios que nos ama tanto, dijo, mira, has reconocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador. A partir de este momento, nueva criatura eres. Todo lo viejo quedó atrás, ya. Ahora empiezas una nueva vida. Y esa es la misericordia de Dios. Así de que hemos renacido, sí, por su misericordia. ¿Y para qué fue que Él nos hizo renacer? Para una, ¿qué? Esperanza viva. Esperanza viva. Y lo fundamentó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos y debemos mantener una esperanza viva. En la medida siempre que vamos avanzando, vamos creciendo, nuestra esperanza va creciendo con nosotros. Algo vivo tiene un significado. Lo que nace a la vida, crece, se fortalece, madura y da frutos. ¿O no es así? Si se para esto, deja de estar vivo. Cuando se para el crecimiento, la madurez, pues se muere. Pero nosotros hemos renacido para una esperanza viva. Y es algo que nunca puedes perder. La esperanza que tenemos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. La esperanza de esa herencia maravillosa que tenemos. Una herencia que es incorruptible, que es incontaminable, que es inmarcesible. ¿Alguien sabe lo que es inmarcesible? Porque si es tu herencia y si no conoces tu herencia, ¿cómo la vas a reclamar? ¿Alguien sabe? No, tú no, Johnny, tú luego me sale que en griego y hebreo. No, vamos a hablar en margariteño. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es inmarcesible? Es tu herencia, tienes que conocerla. No, ¿qué es inmarcesible? ¿Ah? No se marchita. Nunca se marchita. A ustedes no les han dicho a veces, oye, pero ¿qué te haces? Estás más joven. No, a mí sí. Más o menos para que entiendan. No se crean. Nunca pierde su brillo, nunca pierde su hermosura, nunca pierde sus atributos. O sea, no se marchita. ¿Sí? Cuando tú ves una flor hermosa, una rosa, sí, que está en su planta todavía, que está bien cuidada, bien alimentada, la ves hermosa, bellas, el aroma. Cuando la cortas, ¿qué pasa? Empieza a marchitarse. Pues nuestra herencia nunca se va a marchitar. Así de que tenemos una esperanza viva.
Y aún, y lo dice la palabra, aún cuando en este momento nos alegremos, ¿sí?, por todo esto, pero si estamos pasando por alguna prueba, está siendo probada nuestra fe. Y aún en medio de tribulaciones, aún en medio de situaciones difíciles que las tenemos, las podemos enfrentar, las enfrentaremos, nuestra esperanza debe mantenerse viva. Nunca puedes perder la esperanza en lo que ya Cristo Jesús ha hecho por tu vida, porque por ella alcanzaremos la salvación. Así es de que una esperanza viva, esta esperanza la tenemos que mantener nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque está fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Si alguno deja de tener esperanza, si alguno deja que su esperanza muera, es como negar que Cristo resucitó. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo Espíritu que en 3 días le llevó a vencer la muerte, es el mismo Espíritu que habita en nosotros y que nos da la vida eterna junto con el Señor. Así de que nosotros no podemos decir, ay, yo ya perdí la esperanza, no tengo esperanza. Cuando hay esperanza, hay gozo. Cuando hay esperanza, está la expectativa, estoy esperando, ¿sí? Y yo sé que llegará, o sea, estás allí, no la pierdes. Y como es viva, cada vez va creciendo más. ¿Cómo crece la esperanza? En la medida que crece nuestra fe, en la medida que va creciendo nuestra revelación, en la medida en que nosotros obedecemos a esa revelación, todo va creciendo porque todo se va fortaleciendo en nosotros y va madurando y va dando frutos. ¿Sí? Y los frutos de tener una esperanza viva es maravilloso porque te mantiene animado en medio de la tribulación, te mantiene firme en medio de las pruebas que podemos estar nosotros pasando. Así de que fíjense, todo, casi está empezando el apóstol Pedro a escribir en su carta, incluyendo el saludo y todo lo que ya nos está revelando en su palabra. Así de que dice, para una herencia incorruptible, ya se lo dije, el versículo 4, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Tenemos una herencia maravillosa. Y luego dice el versículo 5, y fíjense este versículo, fíjense lo que dice este versículo. Sois guardados por el poder de Dios. ¿Quién nos guarda? Dios con su poder. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. Empezamos por el principio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando empezamos a tener fe y empieza a crecer, ¿cómo crece la fe en nosotros? Por la revelación de la palabra, la obediencia a esa revelación. Y en la medida que la fe va creciendo, ¿sí?, cada día más en nosotros, cuando empezamos a estudiar, a enseñar de la fe, por ejemplo, en la iglesia de los niños, a los más chiquitos, se les enseña que la fe es el escudo. Y se les hace un dibujito de un soldado romano para que entiendan, ¿verdad? Ustedes ya no necesitan el soldadito romano. Digo, eso es para la iglesia de niños, ustedes ya pasaron, ya, ¿sí? Pero se los voy a recordar, güey. La fe es el escudo. ¿Es así? Es como el escudo. ¿Lo entienden o no? ¿Y qué hace el escudo? Te protege, ¿sí? Aunque va más allá la fe, pero una manera de que se lo entienda. Bueno, nosotros somos guardados por el poder de Dios, por la fe. Por eso es necesario crecer cada día más en nuestra fe. Señor, guárdame, Señor. Ustedes, algún día hay gente que le pide al Señor, guárdame, Señor. Y el Señor dice, ¿y tu fe? Tú guárdame. Lo de eso, lo demás, no. En la medida que tu fe crece, estás siendo guardado por el poder de Dios, porque la fe es poder de Dios actuando en ti, porque cuando viene alguna situación contra tu vida, tu fe sale por delante y dice, un momento, yo tengo promesa de mi Padre, un momento, el Señor ha dicho en mi vida esto, un momento, es Dios el que está cubriéndome. Es tu fe. Cuando falla la fe, corren, se esconden.
O van con otros, ay, vengo contigo, hazme algo porque el demonio me tiene atado y ya no lo aguanto. Y que, épale, es Dios, es el poder de Dios el que te guarda por tu fe. Si no tienes fe, ¿cómo te va a guardar su poder? ¿Sí? Por eso andan muchos buscando amuletos, algunos traen colgadas patitas de conejo. No, aquí nadie trae ni trébol, ni patitas de conejo, ni tampoco traen cintitos rojos aquí para cubrirse del mal de ojo, ¿sí? ¿Verdad que no? Ni azabaches negros, ni le tienen miedo a los gatos negros, y pueden pasar abajo en las escaleras, ¿sí? Porque sabemos que es el poder de Dios el que me está guardando. Una vez vino una persona, ay apóstol, me di cuenta que unos santeros se pusieron de acuerdo para venir en contra de nosotros. Aquí los esperamos porque mayor es el que está en mí, que está en ellos. Ay, me tienen sin cuidado. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Es más, yo quiero que vengan, Alguien una vez se asustó y se sintió mal que porque había venido un santero. No, yo quiero que vengan, ojalá todos los domingos. Les dejamos aquí la silla de adelante para que escuchen el evangelio de poder que cambió nuestra vida, para que sea el Espíritu Santo el que transforme sus vidas. Miedo, ¿quién dijo miedo? ¿Por qué? ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a hacer? Nada, porque es Dios en su poder el que nos guarda. Y lo hace por nuestra... si no tenemos fe, entonces ni te pongas bravo, porque quién sabe cómo te vaya. Eso está claro. Así de que bien, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar esa salvación maravillosa que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sí, ya Cristo nos hizo salvos, pero la palabra salvación es un estado integral de todo. ¿Sí? Hay personas que no, sí, yo soy salvo por Cristo y viven derrotados, viven temerosos, viven angustiados, viven, en unas condiciones. Pero yo ya acepté a Cristo, y no se te nota. ¿No se te nota? ¿No hay evidencia de ese poder de Dios en tu vida? O sea, llenos de temores, de angustia. Ay, ¿para qué ya saben ¿para qué les digo? Mejor, ustedes saben a qué me refiero. ¿Sí? Es que empiezo a hablar de todas esas cosas que les causan temores, angustias a muchos y situaciones, y a veces se sienten aludidos. Algunos dicen, ay, el apóstol estaba hablando de mí. No, yo no, incapaz de hacer eso. Yo estoy hablando de una manera general. ¿Sí? Pero ¿qué surge en tu corazón cuando sabes que es el poder de Dios el que te guarda? Y cuando lees el siguiente párrafo que dice que es por la fe, dices tú, ¿cómo anda mi fe? Claro, por eso hay que seguir creciendo en nuestra fe, buscando la revelación de la palabra del Señor en nuestras vidas, que es lo único que nos lleva a que nuestra fe crezca, madure en cada uno de nosotros. Así es de que, queridos hermanos, sabiendo que es nuestro Padre Celestial quien nos está guardando, quien nos está cuidando, sabiendo que es por la fe en nosotros, que puedas activar esa fe en tu vida, que cuando alguien venga contra de ti, que un momentito, Dios tiene una promesa en mi vida. Esa palabra se ha hecho viva en mi corazón. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. He sido adoptado por Él. Tengo una herencia. Hay dos pasajes y los dos son del apóstol Pedro, donde dice que recibiremos una corona. La corona también utiliza el mismo término, inmarcesible. La corona que nunca se va a marchitar, que tiene reservada el Señor para cada uno de nosotros. Así es de que
con gozo y alegría, pongámonos de pie. Y vamos a pedirle al Señor que la revelación de su palabra sea en nosotros para obediencia, para obedecer, que cada vez que la palabra de Dios se revele en tu vida, sepas que es para obedecer su palabra, para vivir conforme a su voluntad. No es para llenarte de conocimiento, no es únicamente para que tú puedas decir, wow, cuánto sé yo, o te sientas muy espiritual. No, la revelación es para obediencia, ¿sí? Y tener siempre presente que hemos renacido, nos ha hecho renacer para una esperanza viva y que está fundamentada en su resurrección, y que si yo creo que Cristo resucitó de entre los muertos, si yo creo que el Espíritu Santo que le levantó es el mismo que mora en mí, si yo creo que por la resurrección de Jesucristo venció la muerte y tengo una promesa de que así como Él resucitó, resucitaremos todos aquellos que le tenemos a Él para una vida eterna, vamos a vivir conforme a esos principios y nuestra esperanza, a pesar de las pruebas, porque nuestra fe será probada, a pesar de nuestras tribulaciones, a pesar de todo lo que podamos enfrentar, nuestra esperanza tiene que mantenerse no solamente viva, sino seguirá creciendo, cada día más fortalecida y dando frutos en cada uno de nosotros. Así de que, Padre, te pedimos sabiduría. Te pedimos revelación, te pedimos, Señor, fortaleza. Queremos obedecerte, Señor, queremos obedecer tu palabra. Queremos vivir los principios de tu palabra en nuestra vida. Queremos que nuestra esperanza se mantenga siempre viva. Por eso, Señor, te pedimos siempre que la revelación de tu palabra sea en nuestro corazón para seguir creciendo. Y gracias por ser tú el que nos guardas, porque no hay mayor que tú. No hay nadie que pueda tener más poder que el que tú tienes, el Dios creador de todo cuanto existe. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.